Hermanos, vamos a abrir las Escrituras en esta nueva oportunidad que tenemos, un nuevo viernes, en el viernes 29 de mayo, el último viernes de este mes. Y lo haremos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 13. Mateo 13, en el versículo 53. Ustedes saben que el capítulo 13 de Mateo, ahí están expuestas, mencionadas las parábolas enseñadas por el Señor Jesús. Ahí están todas juntas en ese capítulo. Pero ahora dice en el 53, y aconteció que acabando Jesús estas palabras, luego de enseñar sobre las parábolas, dice, pasó de allí, dejó ese lugar. Y venido a su tierra, ahora deja ese lugar y va a su tierra. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Hasta aquí, hermanos. Es otro detalle interesante de la vida del Señor Jesús. Es otra cosa que los niños podrían incorporar también a cómo es el Señor Jesús, qué hizo el Señor Jesús y qué características tenía. Y luego de hacer esa exposición maravillosa de una enseñanza como solamente el Señor y Maestro, en ese orden, Señor y Maestro, puede hacer, va a su tierra nuevamente. Pero no va ignorando, sabe lo que implica ir a su tierra. Y en su tierra se cumple lo que dice el versículo 58. No hizo allí muchas maravillas, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y aparte dijo que no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. En otra parte dice, en su tierra y entre su parentela. En su tierra y en su casa, no hizo ahí muchas maravillas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, dice que no pudo hacer allí muchas maravillas. Se maravilló, dice. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo en Marcos 6. Mejor leerlo que contarlo. Marcos 6. Es la misma porción que leímos en Mateo con algún detalle interesante también. En el verso 1, 6.1 de Marcos, dice, y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Este detalle en Mateo no está, dice ahora, le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo y José y Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban en él. Esto está exactamente igual. Se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Acá hay un detalle que no está en Mateo. Y no pudo, dice, no porque no pudiera, sino no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y ahora nos da este detalle. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. No pudo porque lo único que anula, para decirle de alguna manera, lo que Dios puede hacer es la incredulidad. Dios jamás ha honrado la incredulidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, así se lo dice Pablo a los hebreos. Pero aquí, en la sinagoga de ellos se enseñaba y estaban atónitos, es decir, estaban con una sorpresa enorme. No nos olvidemos que aquí vuelve el Señor, en este momento vuelve a su tierra, donde se había criado. El Señor Jesús muere en la cruz con unos 33 años y aquí está dentro de los últimos 3 años de su ministerio, de su vida, porque su ministerio fueron a partir de los 30 años. Es decir, que aquí tiene 31, quizás 31 y algo, entre 31 y 32 años, para hablar de números grandes. Pero de niño, es decir, que hasta los 12 años, él estuvo sujeto a José, el esposo de su mamá, a su hogar, y con 30 años comienza su ministerio. Vuelve aquí a su tierra. Lo conocían. No había pasado desapercibido. No había sido un chico como los demás. No había sido un joven como los demás. No había sido un hombre como los demás. Este era único. Y claro, cuando lo ven y lo escuchan, dicen, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Después que lo escuchan en la sinagoga, habían escuchado algo que en la sinagoga nunca se había dicho todavía. Solamente el Señor ahora estaba diciendo estas cosas. ¿De dónde tiene estas maravillas? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Pero de dónde salió está diciendo? Y luego lo identifican con la familia, porque conocían a sus hermanos. Es más, los menciona por nombre. 4 varones más había en su casa. Eran los nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Otros 4 hijos de María. Para quienes dicen que María, después del Señor Jesús, no tuvo hijos, aquí menciona 4. Y además dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? En el verso 56, todas sus hermanas. Hermanas, plural. Por lo menos 2. Pero creo que más, porque cuando se dice todas sus hermanas, es porque generalmente se aplica esa palabra cuando son más de 2. Cuando vienen 2, dicen, vinieron los 2, pero cuando vinieron todos, es porque ya son más de 2. Eso es lo que se usa generalmente en castellano. En inglés también es así. Pero por lo menos, vamos al beneficio de la duda, eran 2 mujeres, hermanas, plural. 4 varones, 2 mujeres, ahí van 6 hermanos del Señor. 6 hijos de María. Y con el Señor, 7. Y el Señor era el mayor, el primogénito de ellos. Primer hijo de María. Y el único que no era hijo de José. Pero nos conocen a la familia. Eran conocidos. Sus hermanos sabían los nombres. Están sus hermanas con nosotros. Una familia que es identificada. Y es importante que
la familiaridad lleva en alguna manera, casi siempre, o yo diría siempre, a un desconocimiento de quién es. Estamos hablando ahora del Señor Jesús, el único al cual nadie le podía señalar con un dedo o algo. Nadie le podía decir, sí, pero tú, sí, pero lo que pasa es que tú, no se podía. Y no lo podían hacer, porque el Señor un día preguntó y dijo, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Y hubo silencio, nadie pudo decir nada. Pero acá hay 3 versículos, 54, 55 y 56, que Dios pone una palabra que es muy interesante para que no la perdamos de vista. Vamos al 54. Mateo, capítulo 13, verso 54. Mateo 13, 54. Cuando pregunta, dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que todos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene, cómo dice ahí? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este? En el 56. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En 3 versículos consecutivos, el Espíritu Santo marca esa palabra, que leída rápido es inofensiva. Se pasa por encima en una lectura rápida, pero no en lectura detenida, como hay que leer la Biblia, despacito, detenidamente. El Espíritu Santo le pareció bien poner 3 veces, en 3 versículos seguidos, 54, 55 y 56, este. Aún hasta hoy, cuando decimos esta, es una palabra despectiva. Porque dice, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde viene? Pero ¿y este qué piensa? Pero ¿y quién es este? Cuando se sustituye el nombre por este. Es una forma de identificarlo, pero minimizando la persona. Uy, ahí viene este otra vez. Ahí viene esta. Uy, este otra vez acá. Ay, no me diga que viene este otra vez. Este otra vez. ¿Eh? Y al Señor se lo aplican 3 veces. El hijo del carpintero, lo identificaban por el oficio, por sus hermanos, por sus hermanas, por su mamá, María. Pero nada más de su persona, aunque no podían dejar de reconocer una sabiduría única. ¿De dónde tiene estas maravillas? Y en el verso 56, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde salió este? Porque no hay registro que fuera a la escuela de ningún rabino, como Pablo, que fue educado a los pies de Gamaliel, un gran teólogo de aquellos días, un rabino, enseñado en la ley, en los profetas, en los salmos, en las sagradas escrituras de sus días. Gamaliel, que aparece en el libro de los Hechos, era un personaje muy importante. Y que alguien pudiera decir que, como decía Pablo, yo fui educado a los pies de Gamaliel, es decir, que Gamaliel fue el hombre que me enseñó, bueno, es importante. Pero no hay registro del Señor, ¿de dónde salió ¿De dónde tiene estas cosas? Porque nunca se lo ha visto en ninguna escuela rabínica.
Nunca se lo ha visto sentado a los pies de ningún rabino. ¿De dónde salió este? Y el Señor tiene que decir algo que nadie mejor que Él, porque hay una radiografía del corazón del pueblo, de su tierra, que el Señor conoce la profundidad del corazón y hace esta declaración terrible que dice, no hay profeta sin honra en su tierra y en su casa. Porque si fuéramos al capítulo 7, verso 5 del Evangelio de Juan, que os invito a leerlo para que veamos lo que dice ahí, Juan 7, 5. Podríamos leer desde el 1, 7:1, por ejemplo. Pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, San Juan 7:1. Pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos, miren lo que le dicen sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y da la razón de por qué le decían todo eso, en el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, aquí está el asunto. Esta es la esencia de la situación donde estaban aquellos en la sinagoga, pero que ni Jacobo, ni José, ni Simón, ni Judas, Juan dice que no creían en él. Y el Señor hace esta declaración terrible, porque esto fue así con todos los profetas, y con él, que es el profeta por excelencia, también se cumple. Con él también. Con el árbol verde también. Y él dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, todo lo que le hicieron a él, en el seco, que somos nosotros, ¿qué no harán? Y hace una declaración tremenda, pero además el versículo 57, el Espíritu Santo revela algo que pasa en el corazón de todos ellos. Y es la esencia donde me quiero detener, hermanos. Dice, y se escandalizaban en él. Escandalizarse es tropezar. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Así dice el Salmo 118. Se escandalizaban en él. Es decir, llegaba a la situación donde decían, pero eso no puede ser. No lo entiendo. Es más lo que leímos recién, ¿no? Manifiéstate, haz las cosas a cara descubierta. Vamos, vete a Judea, dándole órdenes. Para que así todos vean lo que tú haces. Nadie que quiere ser claro hace las cosas en oculto. No te escondas, le estás diciendo. Es duro, ¿eh? Es durísimo. Pero la revelación dice, y se escandalizaban en él. Tiene la particularidad el Señor Jesús de que como maestro por excelencia y como Señor y maestro en ese orden, Señor y maestro. Porque lean después y verán que el Señor hace una corrección a los discípulos y a las gentes, porque el Señor dice, vosotros me decís maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pero el Señor corrige el orden. Vosotros me decís maestro y Señor. Y después Él dice, y si yo
que soy el Señor y el Maestro, en ese orden. Pone las cosas en su lugar. Cambia las palabras. Las pone en su lugar. Señor y Maestro. No Maestro y Señor. Señor y Maestro. Entonces, como Señor y Maestro, es la explicación de dónde tiene esta sabiduría. No es que la tiene, Él mismo es la sabiduría. Y esto es lo que en la ceguera no veían. Y aún hoy no es común ver al Señor Jesús como la sabiduría misma. Ahí está el gran problema. El apóstol Pablo se lo enseña a los corintios esto, en el capítulo 1, en el verso 30. Dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios. Lo primero que ponen, ¿se acuerdan lo que es? Sabiduría y santificación y justificación y redención. Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría a nosotros. Y ahí está la sabiduría misma, no la fuente de la sabiduría, no, la sabiduría misma. En su esencia, el Señor Jesús es sabiduría. Y si leyéramos en el capítulo 8 de Proverbios, ahí vamos a encontrar que ya en los Proverbios de Salomón dice, yo, la sabiduría. Dice con quién habita. La sabiduría está identificada con un pronombre personal de primera persona, yo. Y eso lo dice Dios, yo, el Señor Jesucristo, la sabiduría. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, en ese caso en Salomón. Cuando se pierde de vista esto, hermanos, aparece el escándalo. Porque enseguida viene la pregunta, pero no entiendo. Ahí está el escándalo, ahí está. Pero no sé, no entiendo cómo, ahí está el escándalo. Sí, pero ¿y esto cómo es? Ahí está el escándalo. Tropieza con una persona porque tiene un concepto equivocado de sabiduría. Pues es la pregunta que hacen. Leamos bien, hermano, vamos a Mateo otra vez, al versículos iniciales, lo que leímos originalmente. Al final del verso 54, 13:54 de Mateo, dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Pregunta totalmente equivocada. Naturalmente está bien, pero sin discernimiento no saben a quién tienen delante. Porque no es que tiene sabiduría, es la sabiduría. Ahí está la diferencia. El que tiene es aquello que le ha sido dado. Porque para tener, antes hay que no tener. No se le puede dar algo que alguien tiene. A uno que está vivo no se le puede dar vida. La vida la tiene que recibir uno que está muerto por la resurrección. Entonces, Él es la sabiduría. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Pero además, como si eso fuera poco, no es la primera vez que lo hacen la pregunta. En el versículo 56 dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Todas estas cosas. Sabiduría y todo lo demás. Sabiduría, gracia, discernimiento, todas estas cosas. ¿De dónde tiene todas estas cosas? No las tiene. Él es. Porque si no, no se puede presentar como el yo sé, yo soy. No. Alguien dirá, pero hermano, también nosotros decimos yo soy. Sí, pero la diferencia es enorme. Porque nosotros podemos decir, yo soy en este momento, pero en 5 segundos más
tenemos que volver a decir yo soy. Porque 5 minutos antes o 5 segundos antes es yo era, ya fui. Ahora yo soy, pero pasan 2 segundos y ya está, ya otra vez tengo que decir yo soy. Esa es la diferencia enorme. Él dice yo soy eternamente, Él es. Él es. Desde toda eternidad es. Ahora es y por toda eternidad será no. Es. Claro, será en el hecho de que sigue siendo lo que es, pero no será porque cambiará, sino es. Yo soy, yo soy, yo soy. Por eso dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Que es el mismo nombre por el cual Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto. ¿Cuál es su nombre? Yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Entonces, estamos frente a alguien, hermanos, que toda expresión y toda palabra es pobrísima, pero pobrísima, para dirigirnos, para hablar de aquel que supera todo entendimiento humano. Pero el escándalo viene en que es hombre también. Y ahí se equivocan. Entonces, como es hombre, este es el hijo de María. Este es el hermano de Judas y Simón. Sus hermanos los conocemos de toda la vida. Ciudad pequeña. En una ciudad pequeña, ¿quién no se conoce? Todo el mundo sabe quién es quién, el hermano de aquel, que está casado con aquella, que es la viuda del otro, es el hermano de aquel. Todos se conocen. Entonces, ven aquí a alguien que tiene el aspecto de todos, hasta que hable. Cuando hable, silencio a todo el mundo. Y cuando enseñe, la enseñanza la califican de maravillas y de sabiduría, que lo es, pero lo limitan, porque ven una sabiduría externa, una sabiduría que se expresa y pierden de vista la sabiduría que Él es. Entonces, hermanos, para que no nos suceda esto, porque si vamos a Mateo capítulo 11, Mateo 11, vamos a leer la experiencia de Juan el Bautista. Mateo 11:1. Y dice así: y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan, sí, Juan el Bautista está hablando aquí, oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Esta es otra de las bienaventuranzas que generalmente se olvidan. Nos acordamos generalmente de las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón. Todas esas bienaventuranzas son recordadas y está bien, pero esta a veces se nos olvida. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Es decir, bienaventurado aquel que reciba la palabra que sale de la boca de Dios en la persona del Señor Jesús, y la recibe de todo corazón por una sencilla razón, porque es lo que Dios dijo, y basta. Ahí es cuando no somos escandalizados. Es la única forma de no ser escandalizado en Él. Porque de otra manera, hermanos, surgen muchas preguntas.
Y el entendimiento humano sale al cruce de las enseñanzas del Señor, veladamente o manifiestamente. Y entonces no falta aquellos que digan, ah, sí, bueno, está, pero eso no hay que tomarlo tan así. Ah, ¿no? Entonces, si no hay que tomarlo así, ¿cómo hay que tomarlo? Entonces están otra escuela que dice, no, pero el Señor no quiso decir eso. Y entonces, si no quiso decir eso, ¿qué quiso decir? Si no quiso decir eso, pues no lo hubiera dicho otra cosa. No es como los hombres que dicen, ah, no, yo no quise decir eso, me expresé mal. No, el Señor no. El Señor no existe, me expresé mal. Es la palabra que sale de la boca de Dios y con ella vivimos. Entonces, un ejemplo solo para no tomar mucho tiempo, uno solo, entre tantos. Si fuéramos a Lucas 14:33, ahí, si lo podemos leer, mejor. Vamos a leerlo porque es mucho mejor que citarlo. Lucas 14:33. Luego de dar las parábolas sobre la previsión y sobre el discipulado, la enseñanza, el verso 33 es la culminación de la enseñanza y lo abarca todo. Dice, así pues, 14:33 de Lucas, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, ahí tenemos una afirmación del Señor. Y a ver si nos suben pensamientos del corazón y a ver si no se nos cruzan pensamientos, porque cuando nos enfrentamos a esto decimos, bueno, pero ¿y entonces? ¿Es esto realmente así? Pregunta uno. Otro dice, bueno, sí, es así, pero no es tan así. Y aparece otro y dice, bueno, sí, pero no se puede llevar estas cosas a estos extremos. Y aparece otro y dice, bueno, pero tampoco se puede ser tan rígido y extremista en las definiciones. Toda forma de escandalizarse en el Señor Jesús. Porque es una piedra en la cual se tropieza y que impide el avance en el discipulado. Y pide. Entonces, antes de dar ese paso, porque cuando dice el que no renuncia a todas las cosas que posee, cuidado, no leamos mal, el que lee entienda. No está mal que alguien posea algo. No, para nada. No está mal, hermanos. De ninguna manera. El Señor no condena el hecho de que poseamos algo. Algo, algo menos, algo más o mucho. No. No hay problema. No hay ningún inconveniente. Entonces, ¿dónde está el problema? Y el problema es que el Señor nos dijo, el que no renuncia a todas las cosas que posee. No dice, el que no deja de poseer todas las cosas que posee. No dice eso. Siga poseyendo lo que tiene, pero renuncie a que esas cosas lo posean a usted. Ahí está la diferencia. ¿Tiene lo que tiene? Adelante. Pero si tiene que tomar una decisión y renunciar a esas cosas, no hay alternativa. Porque es lo que Dios dice. Es lo que Dios pide. Para ser su discípulo, no para ser hijo de Dios. No, somos hijos de Dios por gracia. Aquí está hablando del discipulado, no de la engendración para vida eterna. No de si es hijo de Dios o no. Esto es para el discipulado. Entonces, el problema, repito, no está en que yo tenga algo. El problema está en que ese algo no me tenga a mí. Ahí está el asunto. El algo que yo poseo y que perfectamente bien tenga la disposición en el corazón de decirle, Señor, yo hoy poseo esto, y si mañana tuviera que no poseerlo,
adelante, no tengo ningún problema y tú sabes que es verdad. Y ahí está el punto. Ahí estoy renunciando a las cosas que poseo. Que si tengo que dejarlas, ningún problema. Pero ningún problema, Señor. Y tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo y lo que está en mi corazón. Y que el Señor diga, ya lo sé, es así. Ya está. Allá está. Somos libres. Libres de que las cosas no me aten y no me posean a mí. Yo no hay problema en que sea dueño de las cosas. El problema es que las cosas sean mis dueños y yo sea una posesión de las cosas y las cosas me tengan atenazados al punto de que yo dependa de esas cosas y que confíe en esas cosas y que teniendo esas cosas me sienta mucho más seguro y que el temor de no tenerlas me haga sentir mucho más débil. Y entonces ahí viene la enseñanza del Señor Jesús que dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en ello. Si tiene, téngalo. Téngalo. Pero esté dispuesto a no tenerlo en cualquier momento. ¿Está dispuesto a eso? Sí, téngalo. Téngalo. Pero si en algún momento el Señor pide eso, como en su momento mandó pedir a aquel animalito para entrar en Jerusalén, y mandó a aquellos que fueron a buscar el animal, y le dijo, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntara, ¿por qué desatáis el asno? Decidle, porque el Señor lo ha menester, porque el Señor lo necesita. Entonces, Señor, si tú necesitaras un burrito, que es lo único que tengo, aquí está, úsalo. Si yo tengo otra cosa, Señor, úsalo, dispón tú, porque si lo tengo es porque tú me lo has dado, Señor. No es porque yo lo tengo, es porque tú me lo has dado. Entonces, tú dispongas de lo que es tuyo, porque el asunto está en entender que eso no es mío, hermano. No es mío. Me lo prestó por un poco de tiempo para usufructuarlo, pero que lo use bien. Porque como es el dueño, lo puede requerir en cualquier momento. Y alguien dirá, pero un burrito, sí, pero el que tiene un burrito es lo único que tiene, eso es todo lo que tiene. Lo tiene como un animal de carga, no es un animal de paseo. Es un animal de carga, es un animal de trabajo. Que si se necesita y no lo tiene más, se encuentra con un problema. Lo necesita para su trabajo. Y hay otro que a lo mejor tiene mucha capacidad y dice, es un burrito, es igual. ¿No? Si tengo que comprar 10, compro 10 o 20 o 30 burros y que se los lleven todos. Claro, porque la capacidad es mucho mayor. Pero el que tiene un burrito solo y se lo piden, está dando todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque dice, bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y cuando el Señor dice algo, lo recibamos con un corazón dispuesto, porque tú lo has dicho, Señor. Porque así está escrito. Y ahí somos librados del escándalo. Ahí no tropezamos. Y nos acostamos y dormimos toda la noche. Porque si a la mañana, ¿será que nos despertamos no teniendo nada, como le ha pasado a muchos? A muchos, a muchos. Se acostaron en una situación y se levantaron en otra. Porque en la noche se había producido una devaluación terrible, o porque el banco en la noche había presentado el documento de quiebra. Y entonces, a la mañana, eran los titulares en todos los periódicos. Pero el que tenía todo su capital en ese banco se levantó sin nada. Ha pasado, ¿eh? Les puedo contar de mucha gente.
ha vivido esta experiencia. Bueno, eso porque, bueno, se depende de una decisión de gobierno, de una devaluación, de una decisión de un banco, de una decisión de un banco central. Bueno, son decisiones financieras. Pero el que se acuesta con lo que tiene le dice, Señor, todo está en tus manos. Me puedo ir a la cama con esto y estoy pronto a levantarme sin nada. Todo está en tus manos. Y duermo plácidamente toda la noche. Porque he renunciado a las cosas que poseo. Las poseo porque me lo prestas por un tiempo, pero no las tengo, son tuyas. Y como no tengo nada, pues no tengo nada que perder. Tú cuidarás de lo que es tuyo, no es mío. Ahí viene la liberación. Tú cuidarás de lo que es tuyo. ¿Te parece bien que mañana lo tenga? Bien. ¿Te parece bien que no? Bien, Señor. Perfecto. Porque nada hemos traído a este mundo, dice el apóstol Pablo, y nada podremos sacar de él, nada podremos llevar. Ya está. Yo dejo con este texto, hermano, bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y no tiene sabiduría. Si el Señor Jesús tuviera sabiduría, sería muy pobre. Porque quiere decir que la habría adquirido. No la tiene. Es el único que puede decir eso. Es la sabiduría eterna. Porque es Dios. Y esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Y que los que no lo conocen, que le digan bueno, allá ellos. Pero yo quito el y pongo mi Salvador, mi Señor, mi abogado, mi esposo, mi pontífice, mi galardonador y muchas más. Y mucho más. Entonces disfrutamos intensamente, hermanos. Y entonces se quita toda piedra y caminamos sin tropezar, recibiendo la palabra de Dios, apropiándola en el corazón y decir, Señor, es tu palabra y yo no tengo más nada que agregar. Tú has dicho así y yo digo amén. Y se terminó. Y ahí el Señor nos hace verdaderamente libres. Verdaderamente libres, como dice Juan 8:36. Así que, hermanos, con esa bienaventuranza nos iremos a la cama hoy para disfrutar, esta noche, a descansar. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Porque él asume todas las responsabilidades y todos los cuidados como pastor que es y como gran pastor de las ovejas. Nada se le escapará y entonces a mí nada me faltará. Que Dios os bendiga y hasta pronto, hermanos. Firmes en Cristo y Dios os socorre en todo.